¡Oh, qué sorpresa! Soy Leandro Berto, el director de Editorial Ivrea y en su época ahí lejana por los 90, creador de la revista mítica Láser. Hoy en día me dedico a gestionar la línea de publicaciones de Ivrea en Argentina y también en las filiales de España y Finlandia, ahí por el norte. Cubrimos todo el mundo, desde el sur, el medio y el norte. Hoy vamos a viajar a fines de los años 90, cuando internet era un lujo de un puñado ínfimo, cuando el material llegaba pirata desde otros países en forma de revistas o VHS y justo cuando muchos añorábamos un crecimiento en el panorama que parecía imposible. Pero no solo no era imposible, sino que en 1997 nació el eslabón que marca el antes y el después en la movida otaku, geek y friki en general en estas latitudes. Me refiero, claro, a la revista Láser. El 7 de julio de 1997 salió a la luz el primer número de la revista Láser, que está ahí, ese. Con un formato que por un lado era bastante novedoso, pero a su vez tomaba un poquito de otros pasquines, como por ejemplo la brasilera Héroes del Futuro. Láser fue un antes y un después, porque revistas que intenten llegar a un cierto público puede haber 1000, millones, pero Láser no era simplemente una revista de información. Desde el primer número hasta el último, Láser se destacó por ser de los pocos o casi el único medio de comunicación de este estilo que comunicaba de la misma forma que el público, que utilizaba el mismo idioma. Láser te hablaba como tu amigo, como cualquiera que te encontrabas en un evento friki. Láser era como uno. Y eso siendo hoy el 2018 donde todo es tan distinto, vale aclarar que era algo realmente único, inexistente. Mi nombre es Agustín Gómez Sanz, yo trabajé al número cuánto del Láser, el grueso de lo que fue el pico de popularidad de la revista, y también fui traductor de Ivrea durante los inicios hasta 6-7 años. Bueno, hola, mi nombre es Pierre Brito, soy dibujante de cómics y hace muchos años colaboré en el comienzo de la revista Láser, en la editorial Ivrea en realidad, en varias cosas que voy a intentar recordar. Hola, ¿qué tal? Soy Edu, ex redactor de Láser, de la ex Láser y redactor también de la revista Komiku. Y bueno, aquí acá respondiendo a la invitación de los chicos a responder unas preguntas. Bueno, mi nombre es Lucía Foz, yo fui redactora y columnista de la revista Láser desde finales, creo que fue desde el número 29, del 39 al 59, o sea, los últimos 20 números. La Láser nació a partir de Leandro con Pablo, ellos armaron, entre ellos yo entré en el número 6 o 7 y a Leandro yo lo conocía personalmente porque era dueño de una comiquería que fue parte de lo que vendió para financiar la editorial. Yo conocí a Leandro Berto en Fantabaires, creo que fue el primero que se hizo, y él estaba editando cómics que compraba de Estados Unidos, de Wildstorm creo, y quería empezar a publicar algo propio para probar. Creo que también había un sobrante de papel. El formato de los cómics americanos era distinto del que en ese momento por lo menos manejaban la imprenta con la que estaba trabajando y con ese sobrante se hizo Láser. Bueno, yo en realidad empecé con la editorial como traductor de cómics americanos, de series como por ejemplo Medieval Spawn Witchblade, The Darkness y cosas más de ese estilo. Después arrancamos con la revista Láser y los mangas. En la revista era redactor, hacía notas sobre, por ejemplo, series americanas, no tanto lo que era anime específicamente, sino más otras cosas que me gustan a mí, como por ejemplo la invasión extraterrestre, de lo que es anime más del lado de Robotech o de Evangelion, que también hacía la adaptación gráfica de los mangas. En su momento yo viajé a Barcelona en el 2006 y Tati estaba viviendo allá y ahí también lo conocí a Leandro, que también ya estaba viviendo allá en Barcelona. Y bueno, pegamos buena onda, le gustó mi forma de ser, mi buena predisposición y me invitó a formar parte de la revista y así empecé. Él sabía que yo estaba estudiando japonés en esa época y para el número 6 o 7 una vez nos cruzamos en la calle, charlamos así, me dijo, mirá, necesito una traducción de los nombres de Sailor Moon, de qué significaban los nombres de los personajes de las chicas de Sailor Moon.
Entonces, bueno, me escribió, charlamos, le puse la explicación, le escribí una pequeña nota explicativa sobre esos nombres. Y al segundo número, bueno, fíjate hacer una nota larga y al tercer número ya era media revista. Láser nació como una expresión de mi propio ego, para mostrar lo bueno que era yo. No, hablando en serio, o algo así, Láser se creó en el año 97 con la intención de tener una revista que hablara de una forma un poco más desestructurada, más normal, de gente corriente, sobre lo que es el manga, el anime y también las series de televisión y demás, mezclándolo con un poco de humor, que es algo que a veces escasea en este tipo de cosas. La gente se lo toma como algo muy serio y nada, lo que queríamos es hacer una revista más desestructurada. El eslogan de la revista primero fue Animación, cómics y la corrupción del mundo. Eventualmente mutó a Animación, series y la corrupción del mundo, dando a entender ya desde el vamos que no pretendía ser una revistita cerrada del palo, porque la Láser sabía que los frikis también somos seres humanos, que así como miramos Dragon Ball, salimos a andar en bicicleta, tenemos vida social o hasta, por ejemplo, nos enamoramos. Me acuerdo que nos hicieron una entrevista, yo estaba trabajando con Ariel Olivetti en ese momento, y nos hicieron una entrevista y sacamos un cómic también en el primer número de Láser. Básicamente porque nos hicimos amigos con Leandro. En ese momento internet era algo que existía obviamente, pero no tenías una explosión de información como existe ahora. Entonces, que yo supiera japonés nos daba acceso a todas las revistas japonesas que venían con la data, con las noticias, con las cosas que acá no llegaban. Y en ese momento éramos Leandro y yo, o sea, era media revista él, media revista yo. Pablo diseñaba y hasta ahí nos manejábamos por ahí. Alguien más escribió una nota, pero él y yo nos sentábamos y era, creo que habría que hacer una nota de esto, revisar material, leer los libros, ir redactando, rebotábamos información entre los dos. Y yo creo que le agregué más que nada el tema del humor, del no podés y eso, como darle una vuelta de rosca más y comentarios abajo de las imágenes y siempre hacer mucho hincapié en que el humor funcionara y en laburar los chistes hasta el final, para que estuviéramos seguros de que estaba todo aceptado. Pero dentro de Láser creo que hice algo de diseño gráfico, me encargué de un par de secciones así como humorísticas, No podés y otra de unos inventos japoneses durante un tiempo. Era más que nada para justificar que se me pagaba dinero por usar mi computadora, porque en esa época creo que era necesario mandar antes a la imprenta desde una Mac, no desde una PC, no sé por qué problema con la imprenta, y creo que el único que tenía una Mac era yo, entonces básicamente en mi casa durante un tiempo fue como una redacción para Ibrea, porque todo pasaba medio por esa computadora. La Láser fue uno de los pilares fundacionales de lo que hoy, por lo menos en esta región, conocemos como fandom. Pero así como esto que ves acá era una revista, a su vez era como un submundo en sí mismo, un fandom en sí mismo. La Láser en muy poco tiempo se transformó en la revista, en mayúscula. Un ícono que aún hoy, 10 años después de haber cerrado, de haber lanzado su último número, sigue recibiendo elogios por haber sido uno de los pilares fundamentales de lo que fue en toda esta región el anime, los cómics, las series, etc. Sí, el impacto de la revista creo que fue crucial para lo que era el fandom de ese momento, porque imagínate que internet era ciencia ficción, entonces lo único que tenías como guía era la revista que te iba contando qué iba a salir, te daba reviews sobre lo que había salido, entonces éramos como una brújula para esa gente que no tenía, digamos, mucha idea de dónde conseguir las cosas y de qué se trataba cada serie de ese momento. Te repito, el Láser éramos Leandro, Pablo y yo en un garage, en un living, en una computadora y los dos sentados escribiendo por ahí a mano en un papel, o uno en una computadora, otro en la otra, y Pablo era una habitación. Para mí es un orgullo Láser, porque fue de alguna forma, en la época en la que salía Láser, no estaba bien visto que te gusten los dibujitos animados. Ahora con Avengers haciendo millones en las taquillas, ahora está de moda ser nerd, con The Big Bang Theory, digamos, se volvió algo mainstream. Entonces Láser lo que logró fue aglutinar a todos esos parias y freaks y gente rara a la que nos gustaba mirar dibujitos japoneses, y nos hizo sentir que no estábamos solos en el mundo.
Uno de los puntos más llamativos de la revista era el equipo de trabajo. Era gente de la que uno quería ser amigo porque no solo compartían los mismos gustos que uno, sino que eran los putos amos en lo que hacían. Eran como los superhéroes del friquismo, pero ¿qué sucedía detrás de las cámaras, detrás de las páginas? Sí, más que una familia, yo diría que éramos como buenos vecinos. Entre algunos teníamos algún parentesco, entre comillas, pero la relación, digamos, era diferente entre ciertos grupos, ¿no? Había dentro de la editorial grupos de amigos o familia, como vos decís. Había relaciones más fuertes entre algunos, había peleas entre otros, siempre hubo diferencias entre algunas posturas. En general era un grupo, pero como te digo, yo entré cuando no era un grupo, éramos Leandro y yo nada más. Entonces yo estaba acostumbrado a hacer el 50% de la decisión. Y en el fondo fui hasta que me fui de la revista, porque yo sentía que en el final de la revista yo no escribía notas. Al principio éramos tan pocos trabajando que supongo que lo de dar la impresión de que era una familia es también esa idea de hacerle creer a la gente que era una redacción, cuando en realidad estamos trabajando en el living de la casa de uno. Con la gente con la que trabajábamos al principio, hasta donde yo estuve, siempre me llevé bien, así que no la verdad que no, en ese momento no había mucha animosidad. Supongo que después cuando se sumó más gente debe haber habido más oportunidades de roce. Mira, yo creo que la Láser tuvo básicamente, podríamos decir, dos periodos, que es el periodo en el cual salía cuando podía y el periodo cuando empezó a salir mensualmente. Yo entré justamente en la parte en que se empezó a salir mensualmente, donde estaba, bueno, el jefe de redacción, que es Juan Quiroga, y ahí yo creo que la configuración cambió. Me parece que antes Láser siempre fue más una revista hecha por un grupo de amigos y sí era, de alguna manera, una gran familia entre ellos, porque era un grupo de amigos haciendo una revista de la que les gustaba. Después se profesionalizó, por decirlo de una manera, y bueno, si bien había buena onda y había buenos contactos y la verdad que la química que se generaba estaba buena en los momentos de reunión, lo cierto es que trabajábamos más, habíamos varios redactores freelance, ¿no? Yo laburaba freelance y no nos veíamos tanto. Una de las etapas más duras no solo para la revista, sino también para el staff, fue cuando falleció Pablo Ruiz, cofundador de la Láser junto con Leandro Oberto. Ese fue un antes y un después, porque no solo congeló la revista durante aproximadamente 9 meses, sino que forjó un vínculo personal y laboral entre Leandro y la pareja de Pablo, quien continuó en parte a la cabeza de la editorial. Y digo en parte porque poca idea tenía la chica de las temáticas que abarcaba la revista. Pablo y Leandro eran los socios, eran grandes amigos, pero eran los que tomaban las decisiones. Si Leandro tenía una postura y Pablo tenía otra, ahí se funcionaba. Si Leandro tenía una postura y yo tenía otra, era discutir una noche e insistir, pero yo sabía que en el fondo, por más que tuviera puesto y que dijera editor, yo seguía estando afuera. Bueno, también gracias a la revista, también gracias a Leandro, por supuesto, que era un muy buen compañero de viaje y muy buen anfitrión cuando estuve en Barcelona, las veces que paré en su casa. Tuve la chance de conocer Japón, algo que realmente no estaba en mis planes. Tampoco, honestamente, era algo que me interesaba demasiado, pero sin duda fue una experiencia muy enriquecedora. Eran viajes de negocio, pero en realidad teníamos 4 o 5 reuniones y después el resto era todo turismo. Tanto en Tokio como en Corea. Bueno, las negociaciones en Japón eran muy interesantes porque imagínate que era llegar a edificios super high-tech que convivían con esa cosa de milenaria, ¿no? De Japón, de los templos, y cuando llegabas te encontrabas con una mesa de empresarios, por ejemplo Square Enix, ¿no? Yo que soy fanático del Final Fantasy VII, llegar ahí y ver todas las figuras o saber que en un par de pisos abajo estaban capaz que programando la próxima versión del Final Fantasy era realmente interesante. Durante los mejores años de la Láser se lograron infinidad de cosas externas a la misma. Satélites que a su vez nutrían a la publicación. Uno de los hitos fue la llegada de Leandro Oberto a Magic Kids como conductor estrella del club del anime. Cosa que duró más bien poco por el auto boicot en forma de nota que nunca se entendió bien por qué Leandro publicó si era más bien obvio que iba a terminar con su alejamiento del canal. La otra arista en la que Ibrea se apoyó mucho durante el mejor momento de la Láser fue una serie de eventos que realizaron tanto de día como de noche. Bueno, siempre tuvimos mucha presencia en las convenciones de cómics, ya sea vendiendo, en mi caso más como firmando autógrafos y un poquito más de relaciones públicas.
Y bueno, también llegó un momento en que hicimos eventos nocturnos inspirados en la Synergy, que eran otros eventos de ese momento, que realmente yo iba, me gustaban mucho, veía que había mucha onda con la gente, que la gente sacaba fotos con nosotros. Y bueno, decidí en un momento conseguir una mano de obra para que organizaran nuestros eventos. Los eventos fueron geniales, sí, nos divertimos mucho. Después, bueno, lamentablemente eso generó discordias a nivel la sociedad que habíamos formado, porque nada, hubieron muchas mezquindades por parte de la empresa con respecto a mí, y eso derivó en que se terminara todo. Pero bueno, mientras que duró estuvo buenísimo. Cuando empieza Fantabaires y empieza a explotar y yo empiezo a trabajar en Ibrea y a hacer revistas, para mí era una locura que alguien viniera a pedir un autógrafo de una nota, porque yo no soy el responsable del producto, yo soy el que escribió la nota sobre el producto. Si a vos te gusta Sailor Moon, buscá un autógrafo de Takeuchi, ¿no? A medida que venían los Fantabaires y las cosas y la gente se acercaba y pedía que firmaras mangas y cosas, es como que te das cuenta que vos sos el vínculo que tienen con eso. Entonces, se volvían como personajes también. En ese momento sí, porque era muy pequeño, ¿te das cuenta? Si vos sacabas Rama, era lo único que existía Rama en Argentina, editado para Argentina. Entonces era algo como, ¿quién hizo esto? ¿Quién iba a darle la mano? O hacer la sección de aclaraciones de la traducción era un concepto novedoso, extraño, y se generaba un diálogo con la gente. Del movimiento, digamos, a nivel administrativo de la empresa, yo no me dedicaba a eso, siempre estuve más en la parte de entretenimiento. Pero sé que han contratado de maneras un poco irregulares a algunos redactores y a raíz de eso después surgieron ciertos problemas, pero eso lo vas a ver mejor en una nota hecha por Matías de Petris que explica un poquito todo ese trasfondo. Este artículo está publicado online y cualquiera lo puede leer. Intenta mostrar a la empresa y a Leandro particularmente como cuasi demonios, y si bien cualquier empresa tiene sus puntos flojos, parece escrito con una animosidad muy intensa. Pero claro, queden ustedes sacar sus propias conclusiones. A mediados del 2009, con 59 ediciones en la calle y con el número 60 casi listo, Editorial Ibrea publica un comunicado donde informa sobre el futuro de la revista. Oficialmente bajaba la cortina porque supuestamente las editoriales japonesas los pusieron entre la espada y la pared. Era la láser o los mangas, y naturalmente una editorial no puede vivir de una sola publicación, así que ahí, en esa tarde del año 2009, murió la leyenda. Bueno, ¿por qué dejó de salir Láser? Resulta que Láser la publicamos en Ibrea, que como saben es una empresa que además de publicar la revista Láser, publica desde hace 15 años gran cantidad de mangas y cómics. Algunas de las empresas japonesas que publicamos mangas, por ejemplo los dueños de Dragon Ball y de Saint Seiya, no estaban de acuerdo en que la misma editorial que publicaba sus mangas fuera una que pudiera tener una revista donde salieran sus personajes y habláramos de ellos y hiciéramos chistes con ellos. Entonces nos dieron a elegir básicamente entre poder seguir publicando los mangas o seguir publicando Láser. Por volumen de negocio, lo único que pudimos decidir fue obviamente seguir publicando los mangas, porque si no teníamos que cerrar la empresa y eso. Y el final de la revista yo creo que era una crónica de una muerte anunciada, porque, ya te digo, había perdido muchos de los elementos originales y sustanciosos que tenía. Y aparte, bueno, creo que surgieron otros temas también legales, con la cuestión de los derechos de los mangas y todo eso. Fue raro, yo ya me había ido de Ibrea en esa época, pero sabía los problemas, porque eran los problemas de siempre. Cuando vos te pones a editar mangas, los japoneses te ven en parte como la persona que vela por sus intereses en ese país. Si nosotros editamos Evangelion, tenemos que velar por los intereses del copyright de Evangelion. Entonces, sacar una revista que no está avalada por copyrights de eso, en el fondo la realidad es que la revista no está bien desde el punto de vista legal específico. No, yo creo que las ventas de la revista nunca decayeron demasiado. No creo que haya sido ese el problema principal, sino una decadencia dentro de lo que era el contenido y el equipo de producción.
ligado supongo también a asuntos legales. Entonces genera una tensión entre la editorial que dice ustedes no pueden publicar una revista así, que rompe con las leyes de... Pero también es una forma que los japoneses tenían de decir esto no es correcto. El tema era que no se podía seguir sacando bajo el nombre de Ivrea. Yo sé, ya estando afuera, que el último número salió sin el logo de Ivrea en la tapa. Mira, no, los mitos urbanos realmente los desconozco. Hasta donde me llegó a mí fue por el tema de que los japoneses no se bancaban de que estén publicando notas sobre sus producciones. Y por otro lado, ya te digo, lo que sí estoy seguro que tuvo que ver mucho con el quiebre dentro del staff. Viendo un poco de mi perspectiva, tanto desde afuera, me parece que el hecho de que haya surgido otra editorial que le haga la competencia no tuvo demasiado que ver con el final de la Láser. Y por otro lado, no me termino de creer tanto tampoco esa competencia tan a cara de perro. Me parece que en definitiva están los dos en el mismo mercado y conviven. No, a mí me dio muchísima pena que cerrara, que pasaran todos los problemas que hubo, porque era un objeto, era una institución, entre comillas. Que no fuera una institución que yo sintiera que me representara no significa que no me diera pena verla caer. Nadie va a hacer un boicot para acabar con la Láser porque nadie tiene algo para implantarla. Sí. Si me decís que se acabó la Láser, en ese momento subió tal cosa, por ahí sí pensás. Pero a nadie le servía que cayera la Láser. ¿Qué sentí cuando dejamos de publicar Láser? Bueno, un gran vacío probablemente, pero también tiempo. Por ponerse muchísimo años y meses, tuve tiempo de dedicarle espacio de mi vida a otras cosas que no era el trabajo, y eso fue positivo en un punto para la vida. ¿Por qué no pagamos comisiones para poder usar imágenes en láser? No, ese no era el tema ni remotamente. Nosotros publicamos mangas y el problema que tiene es que los japoneses son muy obsesivos con todo el proceso y, por ejemplo, cada portada, cada lomo, cada página de créditos la quieren aprobar paso por paso, diciendo los colores, diciendo todo. O sea, imagínense que lo que querían los japoneses no era que les pagáramos por las imágenes, sino que le tradujéramos al inglés todos los textos de cada nota de alguno de sus personajes, estuvieran de acuerdo ellos con lo que decía cada una de sus cosas, con los chistes, con todo. Realmente era imposible hacer una revista en esas condiciones. Si fuera por pagar, hubiéramos pagado lo que sea por seguir con Láser, porque era la revista más rentable que teníamos en Ivrea y la que más nos gustaba hacer. Pero nada, si tenemos por delante un proceso de aprobación que requeriría meses por cada número y además dejarlo inocuo, sin los chistes, sin las cosas que uno le pone, no tenía ningún sentido. La gente decía que Láser ya no era lo mismo, y bueno, eso es lo mismo que dicen con cualquier cosa, con un grupo de música también. Hay algunos que les gustan los primeros discos, a otros les gustan otras etapas de más adelante, incluso hasta con los políticos, hay gente que le gusta la primera presidencia de uno, la segunda o cosas. Creo que es algo humano. ¿No? ¿Pensás lo mismo, Rodrigo, por ejemplo? Sí, por supuesto, jefe. Siempre están de acuerdo conmigo, me quieren tanto que en la empresa. Sí, hoy en día me parece que una publicación impresa como lo que fue Láser no tiene demasiada chance, pero bueno, supongo que en algún momento van a retomar con la publicación y les deseo lo mejor, espero que les vaya bien, pero ya te digo, yo personalmente no invertiría en publicar algo de ese estilo hoy en día existiendo internet y las redes sociales. Láser siempre para mí fue el proyecto de Leandro. Yo trabajé y colaboré y fue un interesante experimento del que aprendí sobre cómo se edita y cómo se mueven ciertas cosas en este negocio, pero no, nunca fue mi revista, no sé si la hubiera comprado si no hubiera trabajado en ella. Y yo siempre quería apuntar a otra cosa, o sea, si en los momentos en los que quise colaborar más activamente, mi línea era para totalmente otro lado, que a nadie más que a mí le interesaba, y nunca por suerte supongo, porque hubiera ido mucho peor, hubiera terminado la revista, los 2 números, hubiera tal vez quedado más lindo el diseño, en mi opinión, pero se hubiera fundido rápido. Y hacer una revista hoy en día, no sé, me parece una locura. Para hacer una revista hoy día me parece una locura.
El día 10 de mayo de este año 2018, el señor Leandro Oberto confirmó el rumor que hace meses daba vueltas por las redes. No solo vuelve la revista Láser, sino que vuelve en forma de libro y obviamente, claro, ayornado a la época. Así que para eso justamente se encuentran en este momento buscando colaboradores. La gran pregunta es ¿qué lugar va a ocupar este retorno una década más tarde? Es difícil de vaticinar, toca esperar entonces hasta diciembre porque es cuando van a lanzar el primer tomo de esta nueva era de Láser. Eso sí, poco del equipo clásico regresa, por lo menos dentro de lo que se sabe, porque hasta ahora solo se anunció que Leandro Oberto y Agustín son quienes se van a mantener de la vieja época. De los redactores de Láser, tengo un poco más de relación con Marcelo Vicente, porque éramos amigos personales, y con Adrián Guarracino. Mi relación es buena con la gente con la que estoy en contacto. No son demasiados tampoco, porque cuando trabajaba yo éramos pocos. Así que soy amigo de Leandro y estamos en contacto también con Eduardo de Costa y con Marcelo Vicente. Esos son con los que estoy en contacto de la revista Láser. Obviamente sacar conclusiones hoy, como les digo, 10 años después de una revista y pensar qué lugar ocupó, qué tan importante fue para el mundillo friki, para que sea lo que es hoy en día, vale muy poco cuando nos ponemos a mirar el público de la actualidad. Un altísimo porcentaje del fandom en general en la actualidad, y es algo que naturalmente pasa siempre, es gente que posiblemente cuando la Láser se empezó a editar ni siquiera habían nacido. Por ejemplo, cuando yo salía de la escuela y me iba a un kiosco a ver si ya había un nuevo número de Láser, muchos de los que hoy me cruzo en eventos no habían nacido. Sucede una cosa muy particular, que es que los jóvenes muy raras veces miran el pasado con una sensación de respeto, de valor, o por lo menos poniendo las cosas en su sitio. Lo que sucederá muy posiblemente con muchos de los jóvenes hoy en día con el regreso o el supuesto regreso de la Láser es que quizás valoren mucho más esta nueva versión que la anterior por considerarla una antigüedad. Porque muy probablemente no conecten de ninguna manera con aquella vieja versión por ser una nueva generación, lo cual es también normal. Entender que no estaríamos donde estamos sin la existencia de Láser en aquellas épocas y otras tantas cosas que también existieron y sucedieron obviamente, pero entender que no estaríamos donde estamos hoy en día si no fuera en parte por su existencia es no solo clave, sino que es justamente el respeto que se merece. Bueno, pues nada, muchas gracias por pasarse a visitarnos por Editorial Librea. Como saben, publicar mangas es un extremo placer, es una de las cosas más maravillosas que les puede pasar a alguien en la vida. Y somos todos como una gran familia, siempre disfrutando de nuestro trabajo cada segundo de ello, ¿verdad, chicos? ¡Basta de horas extras! ¡Yo quiero mi aumento! ¡Y yo quiero vacaciones! Bueno, fantástico. Bueno, el disimulador dice que no puede pagar. ¿Qué? ¿Cuándo no puede pagar? ¿Nunca? Ah, bueno, un saludo a la gente de Freak Show. Ahora voy.